Mi esposa anunció que amaba a otro hombre, y mientras sus ojos esperaban que yo ardiera de celos, que él le suplicara, gritara o incluso él le suplicara que ese quedara, lo que vaya fiu mi calma. Una calma que no provenía de la indiferencia, sino de un equilibrio perfecto entre el cansancio y la dignidad. La mayor durante largos segundos, crisase lo suficiente para que ese diera cuenta de cuánto estaba cambiando todo, de cómo cada palabra que salía de su boca desgarraba silenciosamente el recuerdo de quién fuimos, y entonces simplemente Dyke, entonces vete con quien ames de yo seguir con mi vida contigo o sinus te kropka en ese momento, la shest perderse. No en un grito ni en una lágrima, sino en un silencio quebradizo. Esperaba resistencia. Esperaba un escándalo, una pelea. Esperaba, quizá, que mistrzostwo Europy arrogilara e intentara recuperarla. Pero solo encontró firmeza, una especie de despedida que no pudo procesar. E ese fiu como quien cree cambiar de rumbo para encontrar la felicidad, como quien piensa que el amor verdadero puede ser reemplazado por adrenalina, promesas vachas o el calor de lo prohibido. Yo mistrzostwo Europy kvet. No por debilidad, sino por decisión propia. Porque mientras ella se iba en busca de algo nuevo, yo me hacha dentro y comencé a recomponerme. Esa noche, el silencio en la casa era ensordecedor. Su ausencia gritaba desde cada rincón, pero mistrzostwo Europy negó a responder. No busque su aroma en la almohada, no reváis viejos mensajes, no que le retroceda en el tiempo. En cambio, prepare café. Me senté en el sofá y me permití estar en silencio conmigo misma. Porque algunos dolores no piden consuelo, piden espacio. E ali, en esa habitación fría, comprendí que mi corazón no es rompido porque ella eligiera a otro, sino por la forma en que había olvidado todo lo que habíamos construido, como si no tuviera peso, como si no hubiera sido real. No es la traición lo que destruye un amor. Es el desprecio con el que ese deseja todo lo que una vez fiu. Pasaron los meses. Y me reconstruí. No fiu rápido ni fácil. Cada día era un pequeño rito. Volver a aprender a dormir sinus su cuerpo a mi lado. Cocinar para uno solo. Hacer planes sinus decir nosotros. Responder a los amigos que seguían preguntando por ella. Pero el tiempo es un aliado silencioso, y sinus darme cuenta, volví a reír. Salir, interesarme por otras conversaciones, mirar a los ojos de otra persona y sentir algo diferente a la comparación. Conocí a alguien. Y no fiu inmediato, ni cinematográfico. Fiu ligero. Fiu sincero. Fiu completo. Ella no vino a sanar heridas, sino a demostrar que ella estaba sana. Mientras tanto, en el otro lado de la historia, ella comenzaba a comprender que el amor por el que él había cambiado todo no era amor en absoluto. Era vanidad, una emoción malinterpretada. El otro hombre disfrutaba del secretismo, la conquista, la adrenalina de tomar lo que no era suyo. Pero cuando la rutina se instaló, ese alayo. Cuando ella dejó de ser su amante y se convirtió en su mujer disponible, él perdió el interés. Y ella comenzó a notarlo. Primero en pequeños gestos, mensajes sinus responder, excusas endebles, ausencias inexplicables. Luego en actitudes más duras, la evitaba en público, se negaba a hablar del futuro, mantenía distancia emocional. Hasta el día en que simplemente desapareció. Y ella, que se había ido creyendo que se encaminaba a un nuevo comienzo lleno de promesas, se encontró sola. Sola con el peso del arrepentimiento y la culpa de haber destrozado una historia real por algo que ni siquiera había sido real. Regreso. Sinus maquillaje, sinus disculpas memorizadas. Regreso con la mirada vaya y el orgullo destrozando. Pidió perdón. No para reconstruir el pasado, sino para intentar calmar el dolor de haberlo destruido. La escucha. No con rabia, ni con lastima. Sino con la serenidad de quien ya había dejado atrás ese capítulo. Dyke que la perdonaba. Porque aferrarme al rensa Celia como mantiene encendida una vela que ya se había apagado. Pero ya no había espacio para ella en mi vida. No porque quisiera castigarla, sino porque otra historia ya se estaba escribiendo.
E quando vaio a mi nueva perella, quando presencio esa mirada de cariño, ese respeto silencioso que desbordaba en cada gesto entre nosotros, fue entonces cuando comprendió que mistrzostwo Europy había perdido. No solo como esposo, sino como hombre, como amigo, como presencia. E por primera vez, en sus ojos algo que nunca antes mistrzostwo Europy había mostrado, dolor. Dolor genuino. De esos que no tienen remedio. El tipo que ligue cuando entiendes que no hay vuelta atrás. Lo más cruel del arrepentimiento es que siempre ligue después de que el tiempo ya hectaruf cerrado la puerta. E por mucho que intentara desandar el camino, recordar conversaciones y reorganizar recuerdos para justificar lo que hizo, nada cambió el jejo de que ella eligu. Ella eligu irse. Ella eligu cambiar. El eligu lastimar para vivir una ilusión. Y ahora, ella veía las consecuencias de esa elección. Los guías pastoriers a nuestro reencuentro transcurrieron en silencio. Me observaba desde lejos, oía hablar de mí por otros y se conformaba con rastros. Porque la presencia que una vez ignoro ahora estaba ausente. Porque el jugar que abandono ahora era de otra persona. Porque el amor que deseo ahora florecha en otro corazón. Sin embargo, algo aún más doloroso la esperaba. Porque no fue la nueva mujer lo que más la destruyó. Ni mi ausencia. Ni el rechazo. Lo que realmente la destrozó fue darse cuenta de que todo lo que había experimentado conmigo. Ese amor, esa seguridad, ese cariño constante, esa certeza, era todo menos originario. Y al intentar encontrarlo en otros brazos, en otras historias, en otras personas, descubro que lo que teníamos era único. Irreemplazable. Y que lo perdió. No por accidente. Sino por decisión propia. Algunas noches, antes de acostarse, revisaba viejos mensajes. Recordaba viajes, cumpleaños, conversaciones triviales en la cocina. Veía vídeos de nosotros yéndonos de cosas que nadie más entendía. Buscaba señales, encontraba defectos, intentaba convencerse de que quizás nuestro amor también estaba agotado. Pero no encontraba ninguno. Y entonces era cuando el dolor regresaba, aún más fuerte. Porque saber que has perdido algo que aún estaba vivo, es una tortura que nunca se olvida. Y yo, seguí adelante. Con la frente en alto. Sinus odio, sinus ira, sinus prisa. Porque cuando amamos de verdad y nos traicionan, la mejor respuesta que podemos darnos es desprecio. Es paz. La paz de saber que estábamos completos. Que amamos con todo. Que nos entregamos de verdad. Sin embargo, nos dejaron. Esto no nos disminuye. Nos eleva. Porque ser abandonado no es un fracaso. Fracasar es cambiar el amor por la fantasía. Eso fue exactamente lo que él hizo. El destino no grita. Susurra. Y fue en uno de esos susurros silenciosos que comprendió lo que había perdido. No a cualquier hambre. No a cualquier relación. Sino un amor verdadero, profundo e excepcional. De esos que solo se encuentran una vez en la vida. Y una vez que te vas, nunca regresas. Pero lo que no esperaba era lo que estaba por venir. Porque el amor que desperdicio no solo floreció en otro lugar, también reveló algo que jamás imagino. Algo que cambiaría para siempre el significado del arrepentimiento. Y aquí es donde realmente comienza la historia. Bienvenidos al canal. Aquí no idealizamos ni justificamos ningún tipo de traición. Todas las historias que escuchan son ficción, pero encierran una profunda verdad. La traición destruye hogares, corazones y vidas. Nuestro objetivo es demostrar, con cada trema, que lo que se pierde por el ego o el impulso, no siempre se puede recuperar. Prepárate. Lo que viene a continuación es una historia chocante, intenso e inolvidable. Disfruta escuchándolo. Se conocieron una tarde cualquiera, como tantas otras que pasan desapercibidas en el ajetreo de la rutina. Él sale de un pequeño café con una esera estrecha y mesas improvisadas cuando ujozu con ella. Un leaf chalk, pero suficiente para volcar los papeles que llevaba contra el pecho. Se agachó para ayudarla y, en el reflejo, sus miradas se cruzaron.
Nada de ese momento fu extraordinario, pero había una calma inquietante en esa mirada. Una especie de reconocimiento silencioso entre dos desconocidos. Ella sonrió torpemente. Él le preguntó si todo estaba bien, cuando respondió, su voz resonó como música en un día demasiado ruidoso. Después de eso, el destino tomó las riendas. Sus encuentros comenzaron a sus de como planeados, pero ninguno de los dos tuvo el valor de admitir que los esperaban. Pasaron semanas hasta su primera cena, en un restaurante discreto, la conversación fluyendo sin un esfuerzo, risas tímidas entre sorbos de vino y miradas persistentes. No hubo promesas en ese primer encuentro, solo la sensación de que algo estaban haciendo, algo que aún no necesitaba nombre, pero que ya es esencia en todo el cuerpo. Él amaba a Daniel y era de esos hombres que se follan con el tiempo. Nada en él llamaba la atención. No era el más guapo de la sala ni el más carismático, pero tenía una presencia sólida, una seguridad serena que inspiraba confianza desde el primer apretón de manos. Trabajaba en diseño gráfico y pasaba horas frente al ordenador creando formas y colores que reflejaban los sentimientos de las marcas y las personas. Amaba el silencio, el orden, la comodidad de los pequeños rituales cotidianos. Leía libros sobre el comportamiento humano. Me fascinaba entender por qué la gente se siente como se siente. Nunca tuvo muchos amigos, pero los que tenía eran como hermanos. Su mayor placer era cocinar los domingos, escuchándoles mientras preparaba platos sencillos y bien pensados. E incluso con su naturaleza reservada, había en él una generosidad que se extendía por toda la sala. Era el tipo de persona que escuchaba atentamente, que recordaba detalles de forma distraída, que conversa el afecto en un lenguaje sutil. La amaba Lara era como una ventana abierta en un día sofocante. Tenía energía en sus gestos, brillo en la mirada, una alegría que parecía no cansarse nunca. Trabajaba en marketing en una empresa de moda y estaba constantemente rodeada de gente, pantallas y tendencias. Era creativa, espontánea, un poco impulsiva a veces, pero con un corazón enorme y sincero. Amaba las mañanas, madrugar incluso los fines de semana, y disfrutaba caminando sin un rambo para observar a la gente. Él resultaba fácil hacer amigos, estar presente, llenar el espacio con su voz firme y su risa sonora. Pero tras su evidente alegría, también había una mujer llena de capas, con cicatrices que nadie veía, con inseguridades guardadas bajo leve. Había perdido a su madre prematuramente, y esto la había dejado con un anhelo de pertenencia, un deseo casi desesperado de ser amada sin que la abandonaran. Sus comienzos fueron ligeros, casi intuitivos. Pasaban horas juntos, y los silencios entre conversaciones nunca eran incómodos. A Lara la cautivaba la calma de Daniel, su forma de ver el mundo con menos prisa y más profundidad. A él, en cambio, le fascinaba la luz que irradiaba, su forma de vivirlo todo con intensidad, de entregarse a cada momento como si fuera único. El equilibrio entre ellos no provenía de la similitud, sino del contraste. Él la hacha reír como hacha mucho que no reía. Él la hacha sentir segura como nadie más. Su conexión creció desapercibida, y antes de que se dieran cuenta, ya estaban enamorados. Vivieron juntos 2 años antes de su boda. Construyeron la casa con esmero, eligiendo cada detalle con paciencia y cariño. Las paredes cobraron color, la cocina cobró vida, los cuadros contaban historias de viajes, domingos tranquilos y noches lujosas bailando sinus música en medio de la sala. No era una vida de película, pero era real. Tenían sus diferencias, sus discusiones, por supuesto, pero había respeto. Se escuchaban. Había, sobre todo, un deseo mutuo de cuidarse. Cuando decidieron casarse, no fue por presión ni por expectativas ajenas. Fue porque saben que, a pesar de todos los altibajos, querían seguir eligiéndose el uno al otro. La boda fue íntima, con amigos y familiares cercanos reunidos en un jardín sencillo pero hermoso. Daniel luchó un traje gris claro y una sonrisa tímida pero firme. Lara estaba radiante, con un vestido ligero y el cabello al viento. Al intercambiar votos, no prometieron perfección, pero ese compromiso,
paciencia y sinceridad. Esa tarde pareció ser una antigua promesa, como si el universo confirmara que dos mandos tan diferentes se habían encontrado en el momento justo. Después vinieron las pequeñas rutinas que conformaban su día a día. Los desayunos apresurados, las cines tranquilas, las películas de los viernes por la noche, los paseos de minicles por el parque. No había aburrimiento, había constancia. Y esta constancia, a menudo subestimada, fue lo que sostuvo su amor. Lara, con su carácter intenso, a veces parecía inquieta. Sonaba con viajar más, probar nuevas rutinas, vivir nuevas experiencias. Daniel era más centrado, prefería la estabilidad de las profundas. Y aunque esto generó pequeñas tensiones, ambos aprendieron a ceder, a encontrar el equilibrio. Él empezó a abrirse más a cosas nuevas, y ella aprendió a valorar la paz que él ofrecía. Con el tiempo, desarrollaron un juego silencioso entre ellos, una forma de irse el uno al otro sin tener que decirlo todo en voz alta. Había días en que una carilla en el hombro bastaba para calmar una tormenta, otros en que una mirada bastaba para devolver la razón. Para quienes no estaban familiarizados, eran una pareja sólida, de esas que inspiran. Sus amigos los admiraban, su familia siempre elogiaba su compañerismo, la forma en que se respetaban mutuamente a pesar de sus diferencias. En efecto, había amor. Un amor plantado con cariño, regado a diario con pequeños gestos. No era un cuento de hadas, era una historia construida con ladrillos de verdad, con esfuerzo, con decisión. Cuando se enfrentaban a dificultades, no huían. Se sentaban, hablaban, loraban, revaluaban la situación. Tenían planes, hablaban de ellos, de mudarse a una nueva ciudad, de aprender un nuevo idioma juntos. Pero también vivían el presente con presencia, disfrutando de los días ordinarios como si comprendieran que lo extraordinario se esconde en lo cotidiano. Con el paso del tiempo, la vida empezó a cambiar de forma casi imperceptible. Lara empezó a embarcarse en nuevos proyectos, a conocer gente nueva y a ampliar sus horizontes. Daniel, como siempre, la apoyó, aunque a veces sincera que algo en él se perdía por el camino. No lo guió. Lo guardó para sí. Quizás por miedo a perirse controlador, quizás porque confiaba demasiado en la solidez de lo que habían construido. Lara, por su parte, experimentaba un torbellino de nuevas sensations. Se sentía viva, desafada, latiendo con una energía que no había sentido en mucho tiempo. No era insatisfacción con su matrimonio. Era más bien una inquietud interior que no podía nombrar. Una especie de necesidad de reconectar con partes de sí misma que habían permanecido latentes. Pero incluso en esta nueva etapa, permanecieron juntos. Las cines seguían. Las manos seguían buscándose en la cama. Los mensajes a mediodía, incluso breves, seguían existiendo. Daniel sentía que algo estaba cambiando, pero intentaba convencerse de que era solo el tiempo, la acumulación de responsabilidades, la vida adulta tomando su lugar. Lara intentaba convencerse de que simplemente se estaba reinventando, y que nada de esto interfería con el amor que sentía. Y así, entre dudas silenciosas y certezas a gritos, continuaron. Seguían unidas. Seguían creyendo. Seguían amando. Pero cada historia lleva en sí una semilla de lo que está por venir. Un gesto inexplicable, un silencio más largo de lo habitual, una ausencia que pasa desapercibida de repente, pero que grita cuando está sola. Había una queva en el camino que aún no podían ver. Una queva que lo cambiaría todo. Y en esa queva, lo que saldría a la luz no sería solo una verdad oculta, sino la comprensión más dolorosa de todas, que a veces, el amor no basta para evitar que alguien se vaya. El ritmo de su rutina había cambiado, pero sin prisas. Poco a poco, lo que antes era espontáneo se volvió mesurado. Las conversaciones perdieron profundidad, los silencios se alargaron, y aunque los gestos de cariño seguían presentes, algo flotaba entre ellos como una distancia invisible. Daniel lo percibía, aunque no lo decía. No porque no quisiera,
sino porque creía que los leizas más profundos sobrevivirían a los momentos incómodos. Lara, en cambio, estaba en constante movimiento. Su mundo parecía más rápido, más pleno, más inquieto. Siempre había una nueva reunión, una nueva idea, una nueva persona con la que hablar. Empezó a llegar más tarde a casa, primero por necesidad, luego por comodidad. Cuando la interrogaban, decía que el trabajo era exigente, que todo estaba bien, que no tenía por qué preocuparse. Y él creía. No por ingenuidad, sino por fe. Fe en la historia que habían construido. Fe en la mujer que conocieron. Fe en el amor que juraron cultivar. Con el tiempo, los pequeños cambios se hicieron más frecuentes. El celular siempre lo lavaba a todas partes, incluso dentro de casa. Respondían a los mensajes con mayor rapidez, a veces con una risa ahogada y sin explicación. La mirada de Lara vagaba durante las cenas. Su atención parecía dispersa incluso en las conversaciones más íntimas. Daniel empezó a notarlo, pero no lo mencionó. Observo. Espero. Un hombre acostumbrado a respetar el tiempo y el espacio de la mujer que amaba. Pero algo dentro de él empezó a agitarse silenciosamente. Una incomodidad sorda, una intuición que crecía como un susurro constante en lo profundo de su alma. No había pruebas, ninguna certeza. Solo existía el instinto de quien conoce a otro no solo por sus palabras, sino por el tono de su respiración, la forma en que toca el tende, el peso de sus pasos al cruzar la puerta. Lara se impacientaba. Las pequeñas críticas se hicieron frecuentes, como ese duelo que Daniel Hacha odiaba de hacer estuviera fuera de lugar. A veces intentaba abordar un tema más profundo, pero se topaba con frases cortantes, respuestas monosílabicas y miradas cansadas. Él la decía que estaba agotada, que necesitaba espacio, que ella no la entendía. Y él, herido, intentaba adaptarse, intentaba ofrecer más, intentaba comprender. Cambió sus hábitos, aprendió a cocinar platos que a ella le gustaban, empezó a esperarla despierta incluso de madrugada. Pero era como si nada fuera suficiente. Como si cualquier esfuerzo fuera solo una gata más en una taza llena. La sensación de incompetencia lo envolvía como una manta áspera, haciendo sus días más pesados y sus noches más largas. Todavía la amaba. Eso era seguro. Pero empezaba a preguntarse si ese amor era correspondido con la misma intensidad. Un sábado por la tarde, Lara quiso que saldría con una amiga del trabajo. Daniel, aunque sorprendido por no haberla mencionado antes, simplemente esperaba que él lo disfrutara. Se quedó en casa, limpiando, escujando muchicha, intentando acalar la inquietud que se había apoderado de su pecho. Pasaron las horas. Cayó la noche. Y ella no regresó. Él envió un mensaje corto, diciendo que dormía en casa de su amiga porque habían tomado unas copas y era demasiado tarde para conducir. Daniel respondió con un veil que cargaba con el peso de 1000 sospechas. Durmo mal. Se despertó con el sonido de una leve en la puerta poco después de las 9. Entró con naturalidad, se dujo, se vistió y empezó a hablar de lo agotada que estaba. Daniel la observaba. Cada gesto, cada frase. Sentía que había un guión ensayado detrás de todo. Pero se caló. No por cobardia, sino porque no quería ser injusto. En el fondo, aún esperaba estar equivocado. En las semanas siguientes, Lara empezó a salir con más frecuencia. Y con menos explications. Cuando él le preguntaba, ella decía que necesitaba experimentar otras cosas, que se sentía estancada, que no podía esperar que fuera la misma mujer de siempre. Las palabras dolían. Pero lo que más dolía era la indiferencia con la que las pronunciaban. Como si se hubiera convertido en un mueble de la casa. Presente, pero sin valor emocional. Aún así, Daniel seguía allí. Intento mantener la rutina, intento recuperar viejos gestos. Compró flores, preparó cines, propuso viajes cortos. Pero sus intentos siempre se topaban con una sonrisa follonda o una excusa evasiva. La intimidad entre ellos se enrareció. Los besos eran apresurados. Las caricias, frías.
Sus cuerpos, distants. Daniel empezó a cuestionarse. Se preguntaba si ese había vuelto invisible, si había dejado de ser suficiente. Buscaba en su interior razones que justificaran el abismo que ese habla entre ellos. Por las noches, cuando él la dormía boca arriba, la miraba y se preguntaba dónde habían quedado los guías de reír juntos hasta quedarse sin aliento. ¿Dónde estaban los domingos de películas e almohadas, los enchufes compartidos, las manos entrelazadas en el volante? La mujer que compartía su cama era ahora casi una extraña. Y lo más doloroso era que, Onashi, la amaba con la misma intensidad que antes. O tal vez más, porque el amor, cuando ese fue amenazado, a veces se vuelve aún más desesperado por existir. Un día, mientras rebuscaba en un zayun buscando un documento, Daniel encontró una nota. Un pequeño trozo de papel doblado con una frase escrita con letra femenina, pero no era de Lara. Hacéis que te parezca más fácil. ¿Qué ganas de que le gumanana? La frase no era directa, pero era demasiado íntima para ser inocente. Su corazón se paró un segundo. Él le temblaba la mano. La releyó varias veces, como buscando una mala interpretación. Volvió a guardar la nota donde estaba. Y no guió nada. Durante los días siguientes, empezó a observar aún más. Anotando detalles que antes había ignorado. Lara se ausentaba con más frecuencia por las tardes. Se cambiaba de ropa incluso para las reuniones virtuales. Usaba un perfume diferente, recibía mensajes y los ocultaba rápidamente. Daniel no la confrontó. Empezó a vivir con la sospecha como quien leva una herida abierta bajo la ropa. Era un dolor punzante, pero necesitaba estar seguro antes de poder expresarlo con palabras. Era un miércoles por la tarde cuando todo encalló. Lara se fue, diciendo que iba a la hora feliz con sus colegas. Dijo que no tardaría mucho. Daniel, presa de un impulso que no reconoció en sí mismo, decidió seguirla. Se sentía avergonzado de lo que estaba haciendo, pero una parte de ella no soportaba vivir en la duda. Aparcó el coche y se observó. Ella entró en un edificio de oficinas, caminó hacia la parte de atrás, y entonces apareció un hombre. Sonrisas. Un beso. Un abrazo demasiado largo para ser solo amistad. Y luego subieron juntos las escaleras. Daniel no necesitaba ver nada más. Volvió al coche. Arrancó el motor. Se quedó aliperado durante largos minutos, mirando el volante, tratando de respirar. No lloró. No gritó. Simplemente entendió. Comprendió que lo que sentía no era solo dolor. Era pena. Una pena silenciosa por el final de una historia que no había terminado. Esa noche, Lara regresó como si nada hubiera pasado. Él lo besó en la mejilla. Él dijo que estaba cansada, que el vino estaba bueno. Daniel Shinzo preparó la cena y se sentaron a la mesa. Charlaron de trivialidades. Él la observó atentamente, como si viera por última vez algo que amaban profundamente. Ella no lo notó. Estaba relajada, quizás incluso aliviada, como si todo estuviera bajo control. Pero algo en Daniel había cambiado. Su postura, su mirada, su silencio. Esa madrugada, acostado a su lado, decidió que no pedía explications. Que no exigía remordimientos. Que no caería en el mismo nivel de mentiras. Porque su dolor merece más que gritos. Merece respeto. A la mañana siguiente, Lara se despertó y él lo encontró en la cocina. Él la miró con calma y le dijo que él lo sabía. No alzó la voz, no la insultó, no le suplicó. Simplemente él le dijo que era libre de seguir su corazón, pero que él también seguiría el suyo. Y en ese instante, su expresión cambió. Porque no lo había esperado. Había esperado un escándalo. Había esperado súplicas. Había esperado una pelea. Pero lo que recibió fue libertad. Y eso, para ella, fue más aterrador que cualquier confrontación. Pero lo que aún no sabía, era que el verdadero impacto de su decisión aún estaba por llegar. Y con él, la revelación de algo que lo cambiaría todo para siempre. El verdadero impacto no fue el momento de la traición ni la frialdad con la que se fue.
Elo que elo destrozu te dufiu el momento en que ese dio cuenta de que ese había equivocado profundamente y de que el amor por el que había desperdiciado toda su vida no era más que un espeido urouto, germouso delicious, peligroso de cerca. Durante los primeros días tras la ruptura, Lara mantuvo una expresión altiva, intentando convencerse de que había hecho lo correcto. Les dijo a algunos amigos que necesitaba libertad, que merecía reencontrarse consigo misma, que Daniel era un buen hombre, pero que ya no era el hombre adecuado. Creía ciegamente que todo esto la llevaría a un lugar mejor, como si finalmente hubiera escogido a su corazón y encontrado el Zoraye para vivir lo que realmente deseaba. La nueva relación fue, al principio, un soplo de aire fresco que adormeció el peso de sus decisiones. Hubo mensajes cálidos, encuentros secretos y la adrenalina de todo lo vivido en la oscuridad. Lara se sintió deseada, viva, como si hubiera vuelto a ser la mujer que había sido antes. Pero era como el aire empezó a enrarecerse más rápido de lo esperado. El hambre con el que estaba involucrada parecha, al principio, dispuesto a todo. Promesa viajes, planes para el futuro y dicha que admiraba su valencia. Pero el tiempo empezó a revelar otras facetas. Los mensajes disminuyeron. Las palabras, antes dulces, se volvieron prácticas. Las llamadas se hicieron más escasas. Y en las pocas ocasiones en que estaban juntos, sentía que su mirada ya no se posaba en ella de la misma manera. Un día, en una conversación casual, mencionó un viaje que haría solo. Cuando ella sugirió acompañarlo, el dudó, sonrió con una amabilidad incómoda y dijo que no era el momento adecuado. Al principio, fingió que no le importaba. Luego intentó racionalizar. Pero poco a poco, la inseguridad comenzó a carcomerla. Esa sensa allena a una historia que crea estar escribiendo juntos. Intentó forzar su presencia, reavivar la llama, pero todo parecha escapársela entre las manos. El nuevo amor que parecha tan prometedor resultó superficial, y ahora empezaba a preguntarse qué había dejado atrás realmente. Pasaron los meses. Lara vivía sola en un apartamento alquilado, más pequeño, tranquilo y lleno de reflections. Ya no hablaba con el mismo entusiasmo con sus amigas, evitaba las reuniones y se volvió más solitaria. Los domingos eran largos. Las noches, en vila. Miraba fijamente su teléfono, esperando mensajes que nunca llegaban. A veces pensaba en Daniel, pero rápidamente él lo apartaba como quien intenta cerrar una puerta con el viento o a la fuerza. Hasta que un día, en un mercado, sus ojos se cruzaron con los de él. Fue rápido, inesperado. Estaba con otra mujer. Y no había nada follando ni exagerado en esa escena. Era simple. Los dos estaban eligiendo fruta, hablando en voz baja, riendo de algo trivial. Y fue allí, de pie entre los estantes, que Lara sintió un nudo en la garganta. No por celos, sino por algo mucho más profundo, darse cuenta de que él estaba bien. Y de que lo que ahora él ofrece a otra mujer era lo mismo que una vez le había ofrecido a ella. Pero esta vez, había reciprocidad. Esa misma noche, ella lo contactó. Él envió un mensaje corto, pidiéndola hablar. Él respondió cortésmente, quedando para tomar un café en un lugar público. Cuando luego, Lara se sorprendió. Estaba más tranquilo. Había un brillo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Se sentaron, y ella intentó conversar con amabilidad, pero un muro se interponía entre ellos. Y sabía que no podía culparlo por ello. Se disculpó. Dijo que se había sentido confundida, que no había sabido cómo lidiar con los cambios que había estado experimentando. Confesó su profundo arrepentimiento, que se había dado cuenta demasiado tarde del valor del amor que habían construido. Daniel estuvo con calma, y cuando respondió, fue firme pero respetuoso. Dijo que no la odiaba. Que había sufrido, sí, pero que ahora estaba en paz. Dijo que entendía su búsqueda, pero que ya no formaba parte de ella. Él dijo que había conocido a alguien, pero no con arrogancia, sino con gratitud. Porque, según él, a veces el dolor nos pone en caminos que nunca elegíamos por nuestra cuenta,
pero que nos levan exactamente donde necesitamos estar. Lara baiu la mirada, intento contener las lágrimas y, presa del dolor, pregunto si había alguna posibilidad. ¿Alguna posibilidad? Daniel guardó silencio un instante y luego dijo que no. No porque estuviera herido, sino porque el amor que ella dio atrás era irrecuperable. Era un amor que había quedado herido para siempre. Y fue en ese momento cuando la impactó de verdad. Porque Lara, por primera vez, no solo estuvo las consecuencias de su decisión. Las vio. Las tocó. Las comprendió. Días después, un amigo en común mistrzostwom Europy dijo que había quemado todas las cartas que ella había escrito. Las prechadas notas, las fotos, los pequeños recuerdos que marcaban los detalles de su relación. Todo había quedado reducido a cenizas. Y no como venganza, sino como liberación. Porque él había decidido no cargar más con esa carga. Lo que para ella era parte de la historia, para él se había convertido en un lastre. Y él quería seguir adelante. Con todo limpio. Con todo acabado. Esta información la golpeó como un cuchillo. Porque hasta entonces, incluso después de todo, creía que podría haber una chispa oculta, algo que aún le pertenecía en su corazón. Pero saber que él lo había quemado todo fue como perder, de nuevo, un amor que nunca supo apreciar. Y fue entonces cuando Lara ese derrumbo de verdad. No fue el rechazo. Fue la ausencia de su regreso. La certeza de que ella no pertenecía a la historia que él había intentado recuperar. En un último gesto de despedida, él lo volvió a ver, en un encuentro casual. Estaba con su nueva pareja, y esta vez no la vio. Lara estaba al otro lado de la calle, observándolos. Los vio mirándos como ella y Daniel se habían mirado al principio. Él lo vio acariciar su cabello con esa tenura que una vez fue suya. Vio la ligereza que él transmitía, y comprendió que nunca la recuperaría. Por mucho que él lo lamentara. Por mucho que se disculpara. Porque el tiempo nunca regresa. Y algunos errores, por muy humanos que son, cuestan demasiado. Y entonces comprendió que lo que había perdido no era solo una pareja. No era solo una relación. Era un amor que la reconstruyó, que la ayudó a salir adelante incluso en los días en que ni siquiera se reconoció a sí misma. Fue un hombre que la eligió cuando aún dudaba de sí misma. Y él lo cambió por una falsa brillantes, por promesas que se evaporaron, por un romance que no podía soportar el peso de la vida cotidiana. Ahora era demasiado tarde. Pero lo que nunca supo, y nunca sabía del todo, fue que el verdadero impacto no fue la traición ni el arrepentimiento. Lo que llamas imagino fue que, en el fondo, Daniel lo sabía todo mucho antes de que él la confesara. Y que, on así, había elegido el silencio. Porque el silencio, para quien aman de verdad, es más poderoso que cualquier venganza. Y que en ese silencio yacha una despedida mucho más profunda que cualquier adiós dicha en voz alta. Fue este silencio el que la acompañaría por el resto de su vida. Días después de ese encuentro, él era entre ellos esa esencia oficialmente diferente. Como ese algo, invisible pero inmenso, hubiera sido reubicado en el espacio. Lara regresó a casa con el cuerpo erguido y el corazón completamente destrozado. No había ira en las palabras de Daniel, ni amargura, lo que hizo que todo fuera aún más difícil de procesar. El perdón que había recibido no sabía a consuelo, sino a un punto. Y un punto de que con respeto dio él mucho más que un grito desesperado. Quería gritos. Quería ver dolor en sus ojos. Quería señales de que aún había amor sofocado bello el dolor. Pero solo encontró serenidad. Y eso destrozó cualquier esperanza silenciosa que aún albergaba. Fue como si, Ali, hubiera presenciado el despete de una historia que, en algún lugar de su memoria, aún creía viva. Después de eso, Lara empezó a vivir como quien intenta reconstruir una casa en un terreno donde todo había sido demolido, pero con las manos desnudas. Era una rutina de repeticiones mecánicas, tareas sin alma, risas sociales que no tocaban los ojos. Los amigos notaban su ausencia incluso cuando estaba presente.
La vitalidad que una vez la había encantado ahora fue reemplazada por una inquietud constante, como si algo dentro de ella estuviera perpetuamente en estado de fuga. Intento retomar viejas aficiones, revisitar viejas fotos, releer conversaciones archivadas, pero nada le trajo paz. Incluso los lugares donde había sido feliz comenzaron a doler. Regresar al parque por donde habían paseado, pasar por las panaderías donde habían comprado pan al final de la tarde, escuchar las canciones que habían compartido en los domingos perezosos, todo eso ahora era como una herida abierta expuesta al sol. Dolía respirar el mismo air. ¿Y Daniel? Su vida seguía. Él y Clara, el nombre de la nueva mujer que con 8 meses después de su separación, construían algo hermoso. Pero con facilidad. Clara no llegó a ocupar el espacio de nadie ni a sanar viejas penas. Apareció en el momento justo, con la intensidad justa, con un amor que no exige nada, que no requiere vendes, solo presencia. Era diferente a todo lo que había experimentado con Lara, y precisamente por eso, era justo. Clara tenía una mirada silenciosa pero firme. Hablaba poco, pero escuchaba con atención. Y poco a poco, Daniel empezó a comprender el valor de un amor tranquilo, sin tormentes, sin discordia. Volvió a dormir bien, a sonreír sin miedo y a creer en la reciprocidad como un lugar posible. Fue durante un evento benéfico, una cena ofrecida por amigos en común, que Daniel y Lara se volvieron a ver, esta vez más de cerca. Él la dudó al verlo entrar con Clara, pero decidió mantener la compostura. Se acercó a él y lo saludó con una breve contenida sonrisa. Daniel, educado como siempre, se la devolvió con respeto. Charlaron superficialmente sobre el evento, sus amigos y el tiempo. En otro momento de sus vidas, este tipo de encuentro podría haber estado cargado de tensión o nostalgia. Pero esa noche, solo había un vacío entre ellos. Un silencio que ya no era incómodo, sino definitivo. Sin embargo, algo inesperado ocurrió más tarde, cuando Lara se acercó a Clara en el bar improvisado del evento. Ambos intercambiaron saludos formales, una breve conversación mientras se servía el vino. Pero fue en ese momento que Clara sonrió y guió, con desconcertante naturalidad. Gracias por dejarlo. Fue el mejor regalo que mis chostfomoro pediste kropka, que el mundo de Lara se vino abajo a través. No había sarcasmo ni ironía. Solo una certeza dicha en voz baja, pero que resonó en su interior como un trueno. Esa frase fue como una sentencia. Porque no provenía de la rivalidad, sino de la paz. Y darse cuenta de que otra mujer ocupaba el espacio que una vez fue suyo, y él lo hacha con dignidad, fue más que una pérdida. Fue un castigo. Intentó ocultar su sorpresa, pero le temblaban las manos al sostener el beso. Ese fue con todo el cuerpo a punto de derrumbarse. No era envidia. Era puro arrepentimiento. El dolor de haber destruido un lugar que ahora pertenece a otra persona. Un lugar al que nunca volvería. Esa misma noche, al llegar a casa, se sentó en el suelo de la oscura sala, con las luces apagadas. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que no había nadie para consolarla. Por primera vez, sintió que la soledad no era la ausencia de personas, sino la ausencia de quienes realmente importaban. Tomó su teléfono, abrió la información de contacto de Daniel, pero no escribió nada. Él lo borró. Puso la música baja, una música instrumental al azar, el loro. Un llanto silencioso, sin sollosos, pero con un dolor que parecía salir de lo más profundo de sus huesos. Allí, ya no lloraba por él. Lloraba por sí misma. Por haber sido la autora de su propia tragedia. Los días siguientes se volvieron más intensos. Intentó seguir adelante con su vida, con sus compromisos, con una aparente normalidad. Pero había algo que no podía quitarse de la cabeza. Porque Daniel nunca la había confrontado realmente. Porque simplemente aceptó y siguió adelante. Porque nunca le pidió detalles, nunca exigió explications, nunca intentó comprender lo que realmente había sucedido. Esta pregunta comenzó a instalarse en ella como una obsesión. Y cuanto más él lo pensaba, más se daba cuenta de que él sabía más de lo que debía ver. Necesitaba saber.
Necesitaba escucharlo. No para cambiar lo sucedido, sino para comprender. Así que, días después, ese armo de Valer y lo buscó por última vez. Se encontraron en un parque, lejos del centro, donde solían ir al principio de su relación. Daniel llegó puntual, como siempre. Estaba tranquilo, con la mirada clara de quien ya no lleva equipaje. Se sentaron en un banco de madera y, por un instante, el silencio entre ellos hizo que el tiempo pareciera estático. Lara respiró hondo y, en voz baja, preguntó, ya lo sabías, ¿verdad? Incluso antes de que te lo guiara. Sabes que estaba con otra persona. Daniel tardó un momento en responder, pero cuando habló, su voz no mostraba dolor, solo un suave cansancio. Esi. Lo sabía. Mucho antes. Pero comprender que mistrzostwom Europy enganabas mistrzostwom Europy doliu minus que admitir que ya no mistrzostwom Europy querías. Lara cerró los ojos. Sintió una opresión en el pecho. No esperaba tanta claridad, tanta crudeza. Daniel continuó, ahora con la mirada fija al frente, en un punto indefinido en el horizonte. Lo note en los detalles. En cómo empezaste a mirarme minus. En cómo tas palabras se volvieron frías. El día que dormiste a la intemperie por primera vez mentiste sobre donde estabas, lo sup. Simplemente no dai nada. Porque no quería oírte mentir otra vez. Y porque entendí que perderte era inevitable. Pero perderme a mí, fue tu decisión. Esas palabras la hirieron como un cuchillo. Intento responder, pero no encontró las palabras para calmarlo. Y entonces, con lágrimas en los ojos, preguntó, ¿por qué nunca mistrzostwom Europy detuviste? ¿Por qué no intentaste traerme de vuelta? Daniel se volvió hacia ella y, por primera vez en esa conversación, el dolor apareció en sus ojos. Porque el amor no es pait. No se ruega. Ella mistrzostwom Europy amaba lo suficiente como para no convertirme en un mendigo emocional. La conversación terminó allí. No hubo abrazo. No hubo beso en la frente. Solo una última mirada, la clase de mirada que carga con el dolor de todo lo que pudo haber sido, pero no fue. Daniel se levantó primero y se fue sin prisa. Lara se quedó. Sola, como al principio. Pero ahora con el peso de todas las respuestas que nunca quise escuchar. De regreso, finalmente comprendió que perder un gran amor no es como perder algo irreemplazable. Es como perder un pedazo de la propia historia. Y que, a diferencia de las películas, en la vida real, algunas decisiones no se pueden recrear. Y ciertas perdidas, por mucho tiempo que pase, duelen como el primer día. Tras aquel último encuentro, Lara pasó días sumida en un silencio que no era solo la ausencia de sonido, sino la ausencia de sí misma. La respuesta que recibió de Daniel no dio lugar a la esperanza, ni siquiera al diálogo, era una verdad desnuda, sin sus matices, pronunciada con la serenidad de quien él había logrado todo y ahora simplemente optaba por la dignidad. Camino a casa lentamente, como si cada metro la alejara de algo que llamas recuperaría. Esa noche durmió sin sus lágrimas, pero con el pecho oprimido por un peso que si físico. Fue un silencio sin sus catarsis, sin sus llanto, solo lleno de vacho. Por primera vez, no deseaba consuelo, ni distracción, ni una nueva oportunidad. Simplemente deseaba no haber sido la responsable de destruir el único amor que realmente tenía sentido en su vida. En los días siguientes, los recuerdos empezaron a cobrar una textura distinta. Ya no eran destellos dolorosos ni castigos emocionales, sino escenas de una película antigua, en la que ella era protagonista y villana a la vez. Él empezó a revisitar lugares sin su necesidad de ir físicamente. El aroma del café por la mañana la transportaba a los momentos en que él preparaba el desayuno en silencio, solo para verla sonreír, con los ojos aún hinchados por el sueño. El sonido de la lluvia contra la ventana le traía recuerdos de su cuerpo apretado contra el de ella en el sofá, una manta rasgada y la sensación de que el mundo entero cabía en esa pequeña habitación. No eran recuerdos que trajeran ira o repugnancia. Eran recuerdos que, irónicamente, solo ahora podía ver con claridad,
como si durante el tiempo que habían pasado juntos hubiera estado demasiado ocupada buscando un amor inventado en lugar de percibir el amor que ya existía, completo, tranquilo, lil. Esto la colocó en un dilema difícil de digerir. Porque el arrepentimiento por las decisiones equivocadas siempre es amargo, pero se vuelve insoportable cuando las consecuencias de la elección ya no se pueden revertir. Empezó a preguntarse en qué clase de persona se había convertido para ser capaz de destruir algo tan preciado por impulso, por necesidad, por una ilusión de libertad. Él no buscaba redención. Sabía que ya no tenía ese derecho. Pero él la necesitaba entender. Necesitaba enfrentarse a sí misma con una honestidad brutal. Él empezó a escribir cartas a nadie. Relatos de todo lo que senza. Como un intento desesperado de poner en palabras el caos que la consumía por dentro. A veces escribía como si él hablara a él, a veces como si hablara con una versión más joven de sí misma, intentando evitar comete el error antes de que fuera demasiado tarde. Pero la verdad, cruda, es que el tiempo no se puede revertir. Y por mucho que el dolor enseña, algunas lecciones solo sirven para alimentar el arrepentimiento, no para reparar el pasado. Mientras tanto, Daniel vivía un presente imperfecto, pero limpio. Con Clara, todo se desarrollaba con naturalidad, como una pieza que finalmente ensayó tras tantos intentos fallidos. Aún conservaba marcas, cierto, pero no eran heridas abiertas. Eran cicatrices de viejas batallas que había aprendido a no ocultar, pero tampoco a no dejar que definieran su futuro. No hablaba de Lara. No guardaba objetos que le recordaran su relación anterior. Y cuando su nombre salía en una conversación casual, simplemente asenza, sinus rensa, pero también sinus curiosidad. Porque hay dolores que no terminan en perdón, sino en la ausencia de cualquier deseo de recordar. Pero incluso con la vida en marca, había algo sinus resolver. Los leizas que Lara había destruido no se limitaban a su relación. Había familia, amigos, confolladas a lo largo de los años. Y cuando Daniel empezó a presentar a Clara a personas cercanas, muchas de esas condearon claro cuánto había cambiado. Comentarios como estas más ligero, perices un hambre diferente o me alegre verte realmente feliz, no eran solo elogios, sino reflejos de algo que todos notaban pero un aunque decían en voz alta. Cuánto Lara había apagado lentamente su luz durante el tiempo que habían estado juntos. Y ahora, ver a Daniel renacer llanto a alguien que él lo trataba con respeto y amabilidad, provocaba una especie de justicia silenciosa en los demás. Como si todos estuvieran reestructurando poco a poco sus luchas sobre la historia, comprendiendo que quizás él siempre había sido el único de los dos que se amaba de verdad. Lara también empezó a sentirse así. Personas que antes eran cercanas ahora la saludaban formalmente. Amigos en común evitaban ciertos temas, algunos ni siquiera respondían a los mensajes. No había hostilidad, sino un sutil distanciamiento, como si el mundo hubiera seguido adelante y ella se hubiera quedado atrás. Y en el fondo, sabía que era justo. Perder un amor es devastador. Pero también perder el respeto, la confianza y la credibilidad a ojos de los demás es una sentencia que se prolonga indefinidamente. La sensación de desplazamiento se hizo inevitable. Los lugares que frecuentaba ahora parecían pertenecer a una versión anterior de ella, una que ya no existía. Peor aún, senza que la habían reemplazado. No solo por otra mujer, sino por otra narrativa. Daniel ahora representaba la superación, un regreso, mientras que ella era vista como la mujer que no sabía apreciar lo que tenía. Era un peso enorme. Aún así, intento encontrar el sentido. Busco, en medio del dolor, comprender si aún quedaba algo por aprender, algo que le impidiera repetir los mismos errores consigo misma. Releo cartas, reviso viejos mensajes que nanque en you, y una mañana, encontró una vieja foto de ambos, tomada en su primer año de matrimonio, durante un simple viaje. En la foto, estaban tomados de la mano frente a una cabana de madera, riendo sin mirar a la cámara. Había algo en esa risa que dolía, una espontaneidad que nunca había sentido con nadie más. E Ali, con la mirada fija en esa imagen estática,
finalmente comprendió. No era a Daniel lo que había perdido, era a la mujer que era cuando estaba con él. E esa, quizás, fue la perdida más irreparable de todas. En los días siguientes, empezó a hacer pequeños cambios. No para recuperarlo, esa idea ya se había desvanecido. Sino para dejar de ser la persona que destruyó el amor más verdadero que jamás había conocido. Volvió a la universidad, empezó terapia y reconectaba con su propia esencia, algo que había abandonado mucho antes de la traición. Empezó a escribir sobre lo que había vivido, no para desahogarse, sino como alguien que intentaba transformar el dolor en una lección. En un texto que publicó anónimamente, escribió: no hay mayor pecado que darse cuenta, demasiado tarde, de que te amarán profundamente y no supiste corresponde. Y cuando te das cuenta, el amor se acaba. Y con él, la mejor versión de ti misma. Y mientras ella intentaba reconstruirse en silencio, Daniel caminaba hacia una nueva etapa en su vida. Un compromiso discreto, un viaje a largo plazo con Clara y una tranquilidad visible en sus ojos. La historia con Lara, aunque terminada, seguía dentro de él, pero ahora como un libro guardado en la estantería, no para releerlo, sino para recordar lo aprendido. Algunas noches, pensaba brevemente en todo lo que habían vivido, pero no con ignorancia. Con respeto. Porque algunas historias no necesitan ser negadas. Solo necesitan ser dejadas donde terminaron. Lara, por su parte, se enfrentó a un dilema moral que la desgarraba. Había sido perdonada, pero no podía perdonarse a sí misma. Sabía que seguir adelante significaba aceptar que nunca volvería a tener lo que había perdido. Pero al mismo tiempo, sentía que no podía vivir atrapada en lo que ya no existía. Estaba atrapada entre la culpa y el nuevo comienzo. Entre el deseo de castigo y la necesidad de darse una segunda oportunidad. Y este conflicto interno la consumía con más fuerza que cualquier juicio externo. Porque la traición que cometió no fue solo contra Daniel. Fue contra todo en lo que deja creer. Contra el amor, contra la lealtad, contra la verdad. Y ahora, tendría que lidiar con su eco cada día, en cada gesto, en cada decisión futura. Y así, mientras uno caminaba en paz y el otro intentaba reprender a respirar sin dolor, la vida seguía. Porque el tiempo no es detiene ni para los que se equivocan ni para los que sufren. Simplemente sigue adelante. Y cada uno debe de seguir si avanza o se queda atrapado en lo que ya es hectaro derrumbado. Pero lo que Lara aún no sabía, era que la lección más difícil de esa historia estaba por llegar. Una verdad que no involucraba a Daniel ni a Clara, sino algo que solo él podía afrontar, y que cambiaría para siempre la forma en que se miraría a sí misma. La rutina ya no la sorprendía, y esto, para Lara, era el reflejo más crudo de en que se había convertido. Lo que una vez fue ausencia ahora era hábito. La soledad ya no dolía como antes, pero pesaba. Un peso constante y silencioso, que soportaba con amarga dignidad. Pasaba sus días funcionalmente, cumpliendo con sus compromisos, respondiendo a los mensajes necesarios, asistiendo a reuniones inevitables. Pero había un vacío que él ocupaba todo, como si estuviera en una habitación a la que él hubieran drenado el aire. Caminaba por las calles como si buscara algo sin saber qué era, mirando los rostros a su alrededor, esperando encontrar un reflejo de sí misma, pero solo veía a desconocidos. Había aprendido a sonreír por cortesía, a hablar por obligación, a existir por resistencia. E incluso con todos sus esfuerzos por reorganizar su vida, los recuerdos regresaban en los momentos más inesperados. En medio de una reunión, al abrir un desayuno al azar, cuando olía una especha que él solía usar. El pasado no era un visitante, era un inquilino. Un fin de semana particularmente caluroso, decidió aceptar la invitación de una compañera de trabajo para pasar 2 días en un albergue de Montana. No era por el paisaje ni por el relax, sino por el deseo de evadirse. En su equipaje, metió lo indispensable y un cuaderno nuevo, donde planeaba escribir algo que la ayudara a respirar de nuevo. Una vez allí, el ambiente era tranquilo, casi bucolizo. Árboles altos,
El canto de los pájaros es un silencio que parece apacible. Pero en su interior, el ruido era diferente. La segunda noche, tras una cena sencilla y una conversación superficial, decidió caminar sola por el sendero que conduce al mirador de la región. Levó su cuaderno, un bolígrafo y una manta. Se sentó en una gran roca cubierta de musgo y comenzó a escribir. Las palabras salen vacilantes, como atraídas por algo más grande. En una página, escribió: no sé quién soy después de todo esto. No sé si merezco encontrar a alguien, no sé si alguien debería encontrarme. Pero necesito perdonarme. Aunque mis chost fomo ropila toda la vida. La frase quedó allí, con la mirada fija en ella durante minutos. En ese momento, ese día dio cuenta de cuánto aún buscaba la aprobación, no de los demás, sino de sí misma. No quería simplemente seguir adelante. Quería ser alguien que pudiera mirarse al espejo y decir: ahora sí que lo estás intentando hacer bien. Al regresar a casa, sintió una ligereza distinta. Como si algo hubiera quedado atrás en esa piedra. Empezó a comprender que había partes de sí mismo que seguían intactas. Que su culpa no tenía por qué ser eterna, aunque sus decisiones tuvieran consecuencias definitivas. Con esto en mente, decidió hacer algo que llevaba tiempo posponiendo: visitar a los padres de Daniel. No por deseo de reconciliación, sino por respeto. Siempre la habían tratado como a una hija, siempre justas, siempre generosas. Y ella los había dado sinus una explicación que hiciera justicia a lo que habían vivido juntos. Programó la visita para un domingo, y de camino, sintió un nudo en el estómago como no lo había sentido en mucho tiempo. Al llegar, su madre lo recibió con sorpresa y un abrazo contenido. Su padre la saludó con un discreto gesto. Se sentaron en el porche, tomaron café. La conversación fue formal durante los primeros minutos, hasta que Lara se disculpó, respiró hondo y dijo: solo necesitaba mirarte a los ojos y pedirte perdón. No solo por lo que elejáis a Daniel, sino por lo que elejáis a esta familia. Sé que nada de lo que diga cambiar a los jejos. Pero al menos te mereces eso. La madre de Daniel, una mujer serena, la miró con lágrimas en los ojos y respondió con una dulzura mordaz: el dolor que sentimos no fue solo por él, también fue por ti. Porque sabíamos que te darías cuenta. Pero también sabíamos que cuando lo hicieras, sería demasiado tarde. Lara ashinzó, conteniendo las lágrimas. Se quedaron en silencio. Era el tipo de perdón que no viene con la absolución, sino con la humanidad. Esa visita, aunque breve, fue un punto de inflexión. Comprendió que su dolor, por profundo que fuera, no era aislado. Que había escombros esparcidos en lugares que nunca imaginó que cosarían daño. Y esto la hizo cambiar la forma en que veía sus propios errores. No como cicatrices que debía exhibir, sino como marcas que debía respetar. Semanas después, con nuevos hábitos. Reanudó las clases de escritura. Se reencontró con una prima lejana y empezó a visitar un centro comunitario los sábados para ayudar con talleres de lectura para adolescentes. No era un intento de redención, era un esfuerzo genuino por reconstruir. Un ladrillo al día. Una decisión a la vez. Y poco a poco, la imagen que veía de sí misma en el espejo comenzó a cambiar. Seguía sinus orgullo, pero ya no sentía repulsión. Mientras tanto, Daniel preparaba una mudanza definitiva. Clara había recibido una oferta de trabajo en otro país y, tras conversaciones maduras, decidieron emprender una nueva etapa juntos. Fue una decisión pacífica, sin rupturas. Simplemente la continuación de algo que se había construido sobre la confianza, la escucha y la colaboración. Antes de irse, se aseguró de pasar por la vieja casa donde había vivido con Lara, ahora vacha y a punto de ser alquilada. Abrió la puerta con la llave que aún conservaba e entró solo. Cada habitación era un fantasma. No en el sentido trágico, sino como si los vientos se hubieran impregnado de recuerdos. Atravesó la sala, tocó la pared donde colgaba un viejo cuadro, pasó por la cocina y se detuvo frente a la puerta del dormitorio. No entró. Solo miró y sonrió levemente,
como agradeciendo al pasado de duelo que él había encenado, incluso con el dolor. Deu la ley en la encimera de la cocina, cerró la puerta e se fiu. Fiu la despedida definitiva, la última página. Semanas después, ya en otro continente, Daniel y Claire comenzaron una vida más tranquila y libre. La ausencia de un pasado compartido en su nuevo hogar lo hacía todo más fácil. No tenían que lidiar con comparations, con historias sobre cómo era antes. Era ahora. Un amor construido con pureza, sin fisuras. Por fin es esencia completo. No porque hubiera olvidado lo que había vivido con Lara, sino porque había aprendido a no vivir a su hambre. Lara, al enterarse de la mudanza, sintió una punzada inevitable. Pero no loro. Simplemente cerró los ojos y el deseo felicidad. Y, por primera vez, ese deseo no provenía de la pérdida, sino de la gratitud. Porque comprender que alguien ya no te pertenece es una de las formas más difíciles, y más nobles, de amar. Y fue en este contexto de aceptación que hizo algo inesperado. Reunió sus escritos, cartas antiguas, reflections de dolor, y decidió publicarlos. No como una autobiografía, sino como una narrativa de ficción inspirada en su propia trayectoria. El título que eligió fue, La mujer que regresó demasiado tarde. El libro fue publicado por una editorial independiente, con una tirada modesta. Pero algo en esa historia cruda y sin adornos conectó con la gente. Recibió mensajes de lectores que dejan reconocerse en sus páginas, que sus palabras les habían impedido cometer errores similares. E Ali, por primera vez en años, Lara sintió que había transformado el dolor en algo que realmente conmovía a los demás. Que, a pesar de todo, podía ofrecer al mundo algo más que su propia destrucción. En un evento literario, una joven SL acertó y elegió. Leer tu libro Mistrzostwo Europy hizo darme cuenta de que el amor es más que sentir. Es cuidar. Y a veces, cuando lo olvidamos, perdemos el amor más importante de la vida. Lara le tomó la mano y respondió, yo lo perdí. Pero si mi historia te ayudó a no perder el tuyo, entonces valió la pena. Y en ese momento, supo que no intentaba borrar su pasado. Intentaba honrarlo. Porque algunas personas viven para enseñar. Otras viven para aprender. Y algunas, como ella, viven para cometer errores, y luego convertirlos en feroz. El dilema moral que la atormentaba había adquirido una nueva forma. Todavía es esencia culpable, por supuesto. Pero ahora sabía que había encontrado un nuevo significado. No podía cambiar lo que había hecho, ni reescribir la historia con Daniel. Pero podía escribir nuevas historias a partir de ella. Y quizás, al final, ese era el verdadero significado de todo. Lo que no sabía, sin embargo, era que el encuentro definitivo con su propia esencia aún estaba por llegar. Y llegaría de la manera más inesperada. En la última tarde de otoño de aquel año, Lara caminaba entre las joyas psiques como si cruzara territorio familiar, pero completamente renovado. El era más ligero, a pesar de que los últimos meses habían sido emocionalmente densos. La vida se había reorganizado de forma distinta a como la había imaginado, pero seguía viva y, por primera vez, era plenamente consciente de lo que eso significaba. El libro que había publicado había cobrado forma y vas en manos de desconocidos que, curiosamente, parecían conocerla mejor que muchos de los que la habían acompañado en momentos importantes de su vida. Recibía mensajes a diario, confesiones, historias similares, agradecimientos por haber dado con valencia lo que a muchos les avergonzaba admitir. Pero incluso con toda esta nueva presencia en el mundo, en su interior persistía un silencio. Un silencio jejo de la ausencia de una verdadera despedida con Daniel, no una despedida formal, que ya había sucedido, sino algo más profundo, más humano, más honesto. Sabía que nunca volverían a ser lo que habían sido, pero no podía negar que él había sido el amor más genuino de su vida. Y amores así, aunque se vayan, siguen siendo raíces. Incapaz de explicar por qué, decidió escribir una última carta. No para enviarla. Solo para escribir. Era más un ejercicio de exorcismo que un intento de contactar.
Ese sentu en la misma mesa Dandy, anos atrás, había escrito notas cariñosas para dear en su mochila, ahora transformada en un sencillo escritorio en la habitación de invitados de su nuevo apartamento. Con el bolígrafo entre los dedos y el corazón más sereno, comenzó, si alguna vez lees estas palabras, quiero que sepas que ya no busco tu perdón. Ya lo he recibido. Pero necesitaba decirte que, incluso después de todo, el amor que senza por ti todavía mistrzostwo Europy visita. No como deseo, ni como angelo desesperado. Sino como respeto. Como reconocimiento. Como quien mira una obra de arte que ya no le pertenece, pero que aún lo conoce. Hoy entiendo que no eres tú a quien extrañaba, era a mí. Y solo después de perderte me di cuenta de esto. Cuando termino, doblo el papel y lo guardo en una caja, junto con otras notas que nadie le llamas. Ese fue el cher silencioso que necesitaba. Y, extrañamente, ese sintió en paz. Mientras tanto, Daniel y Claire se adaptaban a su nueva vida. El cambio había sido más que geográfico, era emocional, existencial. En la nueva ciudad, Daniel redescubrió partes de sí mismo que habían estado latentes durante mucho tiempo. Exploró calles desconocidas con entusiasmo, hizo nuevos amigos, aprendió un nuevo idioma y, más que eso, se permitió vivir sin cargar con una culpa que ya no le pertenece. Claire lo observaba con admiración. Era evidente cuanto más ligero y espontáneo se había vuelto. De vez en cuando, la dicha que posea una belleza que provenía de la dignidad, algo inmanejable e inimitable. Era una admiración cimentada en el cariño, la reciprocidad y la decisión diaria. No necesitaban prometer la eternidad. Solo necesitaban estar completos para siempre. Y eso era suficiente. Era una mañana fría, y acerca del invierno, cuando Claire encontró a Daniel sentado en el balcón de su nuevo apartamento, contemplando reflexivamente el horizonte. Ese acertó y le preguntó si estaba bien. Él respondió con una sonrisa serena que sí, pero tras un momento de silencio, añadió, sabéis, una vez amé a alguien con todo mi corazón, y esa persona mistrzostwo Europy destruyó. Pero on así, no mistrzostwo Europy arrepiento de haber amado. Porque fui amando así que aprendí quién soy. Claire se acercó y lo abrazó por detrás, sin decir nada. Sabía que el recuerdo no era duda ni perdida. Era reconocimiento. Porque incluso las historias que terminan en dolor nos enseñan algo esencial, que amar nunca es una pérdida de tiempo, siempre que aprendamos a amarnos también a nosotros mismos. Lara, a su vez, decidió aceptar una invitación de una universidad local para impartir un taller de escritura emocional basado en narrativas reales. Pasaba las tardes escuchando las historias de los estudiantes, ayudándolos a transformar experiencias en literatura, dolor en creación, ruinas en lenguaje. Esto la llenó de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Ese sintió útil. Por fin ese sintió presente en su propia vida. Una de las estudiantes, al final de una clase, se acercó y le dijo, escribes como alguien que el hectaruf perdido todo, pero aún así logras enseñar a empezar de nuevo. Él la sonrió y respondió, porque perderlo todo es lo que mistrzostwo Europy enseñó a valorar lo real. Y en esa frase yacha una profunda verdad. No era una frase jeja. Era su cicatriz, elegantemente expuesta. Un domingo cualquiera, meses después, Lara estaba sentada en un café cuando vio pasar a Daniel por el otro lado de la calle. Iba solo, caminaba con las manos en los bolsillos y parecía distraído. Él lo observó unos segundos. Su primer impulso fue levantarse y amarlo. Pero no lo hizo. En cambio, sonrió discretamente, como si comprendiera que algunas personas solo encajan en nuestras historias hasta cierto punto. Y eso estaba bien. Se levantó, pagó la cuenta y siguió su camino, con paso firme y respiración tranquila. No porque su amor hubiera terminado, sino porque, por fin, había aprendido a vivir sin él. Y así, en silencio, la historia terminó. Sinus giros inesperados, sinus reconciliaciones folondas, sinus finales románticos de película. Solo personas que cometieron errores,
que ameran, que cayeron y, sobre todo, que decidieron seguir adelante. Daniel, con la dignidad de quien no permitió que la traición lo definiera. Clara, como el reflejo de un amor ligero que no vino a borrar el pasado, sino a crear un nuevo presente. El Ara, con el dolor de quien destruyó su propio castillo, pero tuvo el coraje de reconstruirlo desde los escombros. Ahora dime, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué personaje te conmovió más? Deja tu opinión en los comentarios, me encantaría saber cómo te impactó. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora, activa la campanita y esté atento a las próximas historias. Y recuerda, la traición no solo destruye relations. Destruye la confianza, la identidad, las familias, historias enteras. Un impulso puede costar toda una vida de construcción. Por ello tanto, cada decisión que tomamos debe ir acompañada de conciencia y responsabilidad. Este canal no apoya, de ninguna manera, ningún tipo de traición. Aquí, contamos historias que revelan el dolor y las verdaderas consecuencias que deja. Que esta historia sirva de advertencia, pero también de reflexión. Porque algunas pérdidas son para siempre. Y algunos amores, al partir, es elevan partes de nosotros que nunca regresan.